Hola amigos, estamos en este nuevo segmento del BPF, Bienestar y Progreso Financiero. Continuemos nuestro programa de estudio en educación financiera para el bienestar, para el progreso. Vamos en este nuevo segmento a hablar sobre el origen y el remedio de la problemática financiera. Y el tema es las finanzas y el carácter. ¿Cómo podemos prepararnos para que venga un cambio en tu vida? Si estás estudiando este programa, evidentemente es porque tú deseas un cambio en tu vida financiera y te vamos a apoyar para que eso pueda ser una realidad. Es necesario ser propicios y abiertos y dispuestos para el cambio. Si deseas el cambio, vendrá a tu vida. Recuérdate que todo progreso implica cambio. Si deseas progresar, debes cambiar. Y recuerda también que el futuro solo es la cosecha de lo que sembremos hoy. Este programa te enseña a sembrar nuevas semillas que van a germinar, que van a crecer y que te van a traer una gran cosecha, lindos frutos en tu vida. Prepárate para ese cambio y créelo. Como hemos estado estudiando, las finanzas están muy conectadas con nuestro propio carácter. Los cambios empiezan en lo más profundo de nuestro ser, en el cambio de nuestro carácter. Es necesario la renovación de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras prioridades, para que al ser transformados en nuestra forma de ser, también comencemos a vivir una transformación en lo que acontece de nuestra piel hacia afuera, es decir, en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. Vamos a analizar una fórmula que nos va a hacer reflexionar. Vamos a ir dando cada una de las distintas variables para tener una reflexión. Dice así la fórmula: presión social más crédito fácil más un carácter débil igual deudas desbordantes. Tres elementos: la presión social, los amigos, la familia, diciéndonos cómo tenemos que vivir, qué tenemos que comprar. Los créditos fáciles, basta con llenar una serie de documentos, firmar un papel y ya está. Y si a eso le sumamos un carácter frágil, débil, es inevitable. Vamos a estar agobiados por una tremenda cantidad de obligaciones financieras que en muchos casos se presentan de una manera muy prematura, es decir, cuando las personas están jóvenes, cuando no deberían cargarse de obligaciones financieras, menos de deudas, comienzan para muchos, lamentablemente, sus problemas por la debilidad del carácter, la incapacidad de tomar buenas decisiones. Un carácter sólido son unas finanzas sólidas. Esas finanzas sólidas o saludables vienen como consecuencia de una serie de principios que los vamos ahora a contrastar con la que hemos estudiado como sociedad de consumo. Veamos este importante análisis, memoriza, practica y ten presente estas distintas cualidades, virtudes de nuestro carácter. En primer lugar, vamos a citar la frugalidad. Es una palabra que quizás sea nueva para muchas personas. Frugalidad es una virtud esencial de las finanzas saludables. Una persona frugal es lo mismo que una persona sencilla, una persona que vive una vida sin complicaciones, sin exageraciones. Una vida de sencillez, una vida frugal es un fundamento esencial para que nuestras finanzas estén sólidas, para que nuestras finanzas puedan progresar. Eso nos enseñan las finanzas saludables, la frugalidad, pero veamos el contraste. La sociedad de consumo, lejos de enseñarnos frugalidad, nos enseña lo contrario, es decir, el derroche, la sobreabundancia. En un país como Estados Unidos, todo sobreabunda. Muchas personas van a restaurantes que se anuncian como todo lo que usted pueda comer por el mismo precio. Esos buffets exuberantes, donde mucha gente pasa y se sirve comida en abundancia. Recuerdo una expresión de mi abuela que decía: muchos tienen más ojos que estómago. Y es verdad, esa comida lamentablemente se derrocha y se bota. Alguna vez alguien decía
que si se pudiera reunir toda la comida que se desperdicia en los Estados Unidos, se podría alimentar cada año todo el continente africano. Qué contraste entre la frugalidad y el derroche, el exceso. Eso es la enseñanza de la sociedad de consumo. Recuérdalo, una vida frugal, sencilla, sin excesos, vital para unas finanzas saludables. Veamos ahora nuestro segundo principio. El segundo principio de las finanzas saludables es la economía. Vivir una vida económica, una vida que propicie el ahorro. Una vida de economía es una vida de control, una vida de dominio sobre las circunstancias de cada día. Lo contrario de la economía es el derroche. ¿Cómo podemos ser más económicos y vivir de una forma más económica? Sencillo, podemos economizar cosas tan simples como la luz, como el agua. Podemos economizar en el uso de los servicios públicos, la telefonía celular, un programa con los minutos necesarios, es lo que hace la economía. Lo podríamos ilustrar mejor con un principio de orden espiritual. Cuando Jesucristo reunió una multitud de personas y quiso ofrecerles de comer, pasó un jovencito que tenía unos pocos panes y unos pocos peces. Sí, se obró el portentoso milagro de la multiplicación de los alimentos. Jesús instruyó a sus discípulos para que ellos repartieran la comida y dice el relato que todo el mundo comió hasta saciarse. En ese momento pasó algo bien interesante. Jesús instruyó a sus seguidores para que recogieran todo lo que había sobrado a fin de que no se perdiera nada. Qué importante principio espiritual, que no se pierda nada, que no se desperdicie nada, que no se derroche nada. La reflexión es sencilla. Si Cristo tenía el poder para multiplicar, ¿cómo luego va y da instrucciones de que no se derrochen las cosas? Si tú tienes una empresa, si tú tienes una compañía de confecciones, por ejemplo, el éxito de tu negocio es que no derroches. Los que saben bien de esto hablan de calidad total, de just in time, que nada se pierda y que nada se gaste sin que haya necesidad. Si en el corte de la tela hay mínimo o incluso cero desperdicio, economía en toda su dimensión, ese será un empresario de las confecciones que hará riqueza basado en el principio de la economía. Bien, tenemos entonces frugalidad, tenemos economía y ahora vamos con nuestro tercer principio. El tercer principio es la previsión, el orden. Una persona previsiva es una persona que, como su nombre lo indica, prevé lo que va a acontecer más adelante. No gasta todo. Está consciente de que debe haber algo que se conserva o se queda con la persona, previendo que más adelante va a ser muy necesario. Una persona previsiva es una persona ahorrativa. Una persona previsiva y frugal es una persona que entiende la bondad del sacrificio para que más adelante en la vida haya recursos que pueden implementar planes y proyectos. Las personas que emigran de un país a otro y que llegan sin ningún recurso se vuelven por naturaleza muy previsivas y muy sacrificadas. En los Estados Unidos es sabido que personas que llegan sin ninguna posibilidad en apariencia, gracias a esa actitud previsiva, ahorrativa y sacrificada, llegan más adelante a hacer grandes fortunas. Y funciona, no solo en este país, en cualquier lugar de la tierra, no hay nada más importante que ser previsivos. En contraste, la sociedad de consumo nos enseña a ser imprudentes, derrochadores y andar con excesos de cosas. Nuestro siguiente principio para tener salud financiera es la productividad. Es un principio espiritual por excelencia. Una persona productiva es una persona que produce, es una persona que genera ingresos, es una persona que desarrolla las destrezas y las habilidades para producir más entradas. Las personas que más ganan son las personas más preparadas, más estudiosas. Si recordamos las famosas parábolas bíblicas, hay una que nos habla de los talentos y relata la historia de 3 hombres a quienes el Señor, el amo, les entregó a uno 5, a otro 2 y a otro un solo talento.
El hombre que tenía los 5 talentos produjo al doble, entregó 10 cuando regresó a su amo. El que tenía 2 produjo al doble, 100% de productividad. Es decir, entregó 4 cuando regresó a su amo. Pero hubo uno que el único que tenía, ese único talento lo enterró y explicó, porque tuve miedo. Es un hombre improductivo. Muchas personas no tienen salud financiera porque no tienen la capacidad o la habilidad para producir. Lo contrario nos enseña la sociedad de consumo. La sociedad de consumo nos fomenta la comodidad, vivir una vida relajada, sin esfuerzo, una vida con quizás tecnologías, sin movimiento, sin trabajo, sin ese valor tan esencial de todos los tiempos que es el valor del esfuerzo, el valor de la dedicación, el valor de la consagración. Un siguiente principio de la salud financiera, y este lo vamos a ver más profundamente en detalle a medida que avancemos en este programa, es el principio financiero de la inversión. La razón es que los ahorros por sí solos no generan riqueza. Lo que genera riqueza son los ahorros que sabemos invertir. El ahorro es lo que una persona logra conservar con ella cuando su ingreso es más grande que lo que ella gasta. Ahí está la clave de unas finanzas saludables. Ahí tienes que hacer tú una evaluación. Si gastas más de lo que estás ganando, no tienes ninguna capacidad de ahorro y ninguna de inversión. Y si no estás invirtiendo, tu situación financiera no va a cambiar. Por eso es muy importante que te enseñes a moderar tu gasto. La sociedad de consumo, precisamente, lo que te inculca y lo que te enseña es a gastar desenfrenadamente. Piensa, todos los comerciales, las propagandas, la publicidad, las costumbres y los enfoques de lo que hoy día vemos es estimulando vez tras vez tus gastos. Pareciera como que saben que en la medida en que no tengamos ahorros ni capacidad de inversión, seremos siempre siervos del sistema, es decir, esclavos. Ya hemos visto eso. No debemos permitir que se nos esclavice. No al gasto innecesario. Nuestro siguiente principio financiero para el éxito se llama la dadivosidad. Quizás no captemos muy bien el concepto, pero sencillo, dadivosidad viene de dar. Una persona que da, que es generosa, que es desprendida, es una persona que estará enviando a su mente un mensaje de abundancia, un mensaje de capacidad para producir. Le está enseñando a su cerebro a ser creativo, a buscar soluciones para aumentar los ingresos. Por eso las personas más generosas suelen ser las más adineradas. Es un principio de fe. Cuando hay dadivosidad sistemática, hay capacidad y habilidad para generar mucho más ingreso. Lo contrario de la dadivosidad es el egoísmo. Probablemente la más fea mancha del carácter de una persona. Una persona egoísta es una persona con temor, una persona con miedo, una persona que controla sin necesidad su gasto, no con un enfoque de inversión, sino con un enfoque de temor, de miedo. El egoísmo hace que no nos desprendamos de las cosas y que no fluya el dinero ni los recursos. Una investigación sobre empresarios adinerados comprobó que los empresarios que tienen el hábito de separar una parte de su ingreso para los diezmos y las ofrendas de su iglesia eran los empresarios con más éxito financiero y con más éxito económico. De hecho, un estudio que hice para una universidad sobre empresarialidad, capacidad para emprender y hacer negocios, me llevó a la conclusión de que los empresarios de origen judío que practican estos principios espirituales eran los más adinerados y exitosos económicamente y hacían precisamente o tipificaban precisamente la empresarialidad. Vemos que la dadivosidad es esencial y que la dadivosidad es lo contrario de egoísmo. Por último, un concepto fundamental para que haya salud financiera son los valores espirituales. Una persona espiritual es una persona que tiene un sentido de trascendencia, de proyección. Su mente, su alma, trascienden los límites de nuestros finitos sentidos humanos. Una persona con un enfoque espiritual es una persona que piensa en la trascendencia y por eso es una persona con una mente abierta, abundante, generosa y que huye del materialismo. El materialismo, con su egoísmo, su derroche, su lujuria, su suntuosidad,
Ese afán por parecer exitosos es lo que está llevando a tantas personas al fracaso financiero. Por eso, si queremos salud financiera, es necesario que tengamos un carácter con grandes virtudes y cualidades de orden espiritual. En la medida en que permitamos la edificación en nuestro carácter a esas cualidades y virtudes que son ciertamente la manifestación del Espíritu de Dios, vamos a poder progresar y vamos a poder contrarrestar las tendencias tan negativas y que afectan a tantas personas en estos tiempos. Así que sigamos estudiando, practiquemos esos maravillosos principios espirituales que estamos aprendiendo para que de esa manera tengamos muchísimo éxito y muchísimo crecimiento y alcancemos el gran objetivo del bienestar y la salud financiera.